¿Qué es el griego? Bueno, pues el griego es una lengua que realmente es muy enriquecedora, es muy importante conocerla para la formación de la Universidad Pontificia de México, puesto que es una lengua que nace en un ámbito mitológico propiamente dicho. Esta lengua tiene su origen, ¿no?, en el mito aquel de Prometeo, ¿no?, su hermano Epimeteo, y bueno, pues esta característica especial que los propios griegos le daban para poder observar hacia el futuro, para poder observar hacia el pasado. Esta parte mitológica, esta parte que es casi de origen divino, ¿no? Le permite ser concreta, ser específica, ser pues realmente casi quirúrgica, ¿no? El griego pues es una lengua que nos acerca al pensamiento de la antigüedad. Sobre todo si pensamos nosotros que esta lengua pues, bueno, surge en un contexto en el que se trataba de universalizar la cultura. El griego también es la lengua de la filosofía, es la lengua de estos primeros discursos políticos, es la lengua con la que básicamente se construye el occidente. Si bien es cierto que el latín, bueno, también tiene su importancia, pues resulta, ¿no?, que el griego también fue la lengua franca del Imperio Romano. Es algo que no podemos dejar de lado, sobre todo porque, bueno, esta lengua, imaginemos por un momento, el Imperio Romano sí escribió las leyes, escribió la ciencia, escribió el derecho en latín, pero la lengua franca, la lengua en que se dio a conocer el Imperio Romano, pues fue el griego, este griego que llamamos nosotros koiné. De hecho, debemos saber nosotros que el griego koiné es la lengua que estudiamos aquí. ¿Por qué? Porque el koiné, bueno, surge también en el ámbito de la expansión. La expansión hecha por Alejandro de Macedonia, Alejandro Magno, quien buscaba unificar a todo su imperio. Y el criterio que encontró fue la lengua. Una lengua que se forma de distintos dialectos, principalmente el ático, es la forma primera que se le da. Y bueno, con esto pues construye una lengua artificial, que nosotros llamamos koiné, lengua común. Y ya en este aspecto común, es como nosotros podemos verla como una lengua que se expande en todo el pueblo, se expande en todo el territorio, se expande en un imperio y, como decimos, pues su impacto llega precisamente hasta Roma, ¿no? Y con Roma, pues no podemos dejar de lado toda la construcción del cristianismo. Sí, la zona de Judea también debía conocer el griego, era la lengua franca. Y precisamente allí, ¿no?, donde está el germen del cristianismo, pues también se hablaba griego. Este griego en el que se escriben los evangelios, en el que escriben los padres de la iglesia, en el que se comunica toda la idea del cristianismo, retomando algunas ideas del platonismo, del estoicismo, pero que también habían sido escritas en griego. Por lo tanto, el griego es una lengua cuyas características semánticas, ahorita centrándonos en esta parte, sus significados, permitieron ampliar el pensamiento cristiano, el pensamiento del Oriente y, por supuesto, unificándolo al Occidente cristiano. Son estas ideas como el famoso logos, ¿no?, ese concepto tan complicado, pero tan fundamental para el cristiano hoy día, para el teólogo, para el estudiante de la filosofía. Este logos que es tan amplio, pero al mismo tiempo tan estrecho, solo se puede comprender si se comprende el griego. Sobre todo porque no podemos dejar de lado que pues la lengua es la forma en la que nosotros comunicamos todas las categorías de pensamiento, con la que comunicamos nuestra realidad, con la que comunicamos la forma en la que construimos y concebimos el mundo. Y ese mundo, el mundo cristiano, se concibió en griego. Por supuesto, el arameo, el hebreo, el siriaco son lenguas muy importantes para comprenderlo, pero el griego es la base, porque era común. No todos hablaban arameo, no todos hablaban hebreo. De hecho, es bien sabido que el hebreo ya no era una lengua de uso común durante la época en la que vivió Jesús, pero el griego sí seguía vigente. Ahora, justamente con esto, no pensando en las categorías de los padres de la iglesia, por ejemplo, el griego pues es esta lengua de la condescendencia. Se habla mucho acerca de que la primera revelación que se dio pues fue a través, sí, del pueblo judío, a través de la lengua hebrea, pero la precisión de los términos, la precisión filosófica, la precisión del pensamiento se dio en griego.
Entonces nosotros tenemos categorías que nos permiten comprender el mensaje evangélico y, por supuesto, acercarnos hacia la exégesis, por ejemplo, la hermenéutica, el acercarnos a un texto fuente. Por supuesto, esto es en ¿por qué griego? ¿Por qué estudiar griego? Bueno, pues porque traemos toda esta tradición. No debemos olvidar que uno de los pilares del pensamiento del Occidente, uno de los pilares del pensamiento cristiano es la tradición. Y esta tradición, como hemos dicho, se escribe en griego, se piensa en griego. Quizá en algunos otros idiomas, en algunos otros dialectos, también se expresaron cosas, pero al final los conceptos fundamentales como el ágape, como el logos, como la propia palabra teología, todos estos conceptos son griegos y precisamente de esta lengua que es tan rica, pero tan precisa, nos permiten a nosotros adentrarnos a un texto fuente. Es importante, por supuesto, poder comprender una fuente, poder traer a colación, ¿no?, toda esta conocimiento desde un manuscrito, por ejemplo. Quizá no muchas veces nos da tiempo de trabajarlos aquí, los manuscritos. Sin embargo, bueno, el texto fuente es importantísimo porque nos va a dar una precisión, una especificidad en lo que el texto pretende comunicarnos. Así, por ejemplo, ¿no?, cuando nosotros estudiamos el uso de las preposiciones, nos damos cuenta que una preposición griega nos puede decir la distancia exacta en la que se lleva a cabo una acción. Por ejemplo, es interesante verlo en la forma en la que Cristo se acercaba a las personas. Nos podemos dar cuenta, como precisamente desde el texto fuente, que en el caso de comunicarse, por ejemplo, con un fariseo, Jesús solía elevarse. Nuestro texto bíblico quizá nos diga levantarse, pero el verbo griego nos permite entenderlo desde una elevación, y no una elevación así como que volaba, no, sino una elevación en cuanto a su persona. Sin embargo, cuando se habla del acercamiento, por ejemplo, a un pecador o a una persona de aquellas a las que le realizó el milagro, para empezar, la cercanía es mucha. La preposición utilizada es frente a él, cercano a él, junto a él. Y el verbo, ¿no?, en este caso es bajar. Cristo bajaba al hablar con ellos. Esto solamente nosotros lo podemos conocer si nos acercamos a la fuente, porque pues nuestros textos únicamente nos van a decir en la traducción, quizá se acercó, no habló, contestó, dijo, etc., pero no nos permiten comprender la riqueza de ese lenguaje que nos acerca a y cómo lo hizo. Ya no es el qué hizo, cómo lo hizo, qué quería decir. Algunas otras cosas que también nos enriquecen mucho al estudiar esta lengua es que no solo estudiamos la lengua, sino todos los significados culturales, las implicaciones que tiene para, digamos, dentro de un contexto específico que para nosotros suele ser el contexto evangélico. Digo, no obstante que también trabajamos algunos textos posteriores o filosóficos o también muchos clásicos, la idea de comprender la precisión de un término en un momento exacto. Entonces, por ejemplo, no tenemos nosotros el término basileus, rey, o basilitza, ¿no?, reina, reino, etcétera, que si nosotros lo ponemos en el contexto del siglo I, pues no va a significar lo mismo que un siglo I antes de Cristo. No nos va a acercar a una idea un poco más, digamos, más abierta, a un pueblo más compuesto de otras culturas, que si nosotros lo pensamos antes, una alteridad contra una otredad de la antigüedad, ¿no? Una otredad que lo pensaba, por ejemplo, un Parménides: si tú no eres como yo, eres un otro. En el caso del griego koiné, el griego bíblico, el griego evangélico, pues ya nos acerca a una alteridad, intentar comprender al otro. Uno de estos términos que nos acercan a esta idea de la alteridad es, por ejemplo, cómo se modifica la comprensión que se tiene del pueblo de Dios. En principio, este pueblo elegido del Antiguo Testamento pues se expresaba con la palabra demos, como ahora tenemos democracia. ¿Qué es un demos? Bueno, un demos, por ejemplo, es un pueblo organizado políticamente, jerárquicamente, religiosamente, donde todo está muy en orden.
muy específico, nada se sale de su lugar. Este pueblo, ¿no? que anduvo por el desierto, ese pueblo que creció, al que le fue revelado el mensaje de Dios, pero luego se convierte en otra cosa, un laos. ¿Qué es un laos? Si nosotros buscamos, ¿no? en el vocabulario, la primera acepción que nos da se da una muchedumbre compuesta de lo que sea desordenada, en la que entran, por ejemplo, niños, ancianos y mujeres que no están dentro de la categoría del demos. Entonces nos damos cuenta cómo evoluciona, por ejemplo, el pensamiento de imaginar el pueblo de Dios como un demos a convertirse en un laos que ya incluye a todos, que ya nos acerca a todos. Nos permite comprender que entonces en el momento en el que el logos entra en la historia humana, pues entonces este pueblo se modifica. Y que no solamente es en la comprensión del pensamiento, sino realmente desde el término incluso que se utiliza, ¿no? Entonces estas terminologías solamente las podemos comprender si nos acercamos a una fuente. Por lo tanto, es fundamental para el estudiante de filosofía, para el estudiante de teología, acercarse a las fuentes, porque de otro modo, pues su estudio se empobrecería mucho. Porque si bien la lengua castellana, las traducciones del castellano nos permiten ver a nosotros, pues, digamos, un margen muy grande, es una lengua muy rica, no tiene la precisión que sí nos permite el griego. Así, por ejemplo, uno de los términos que suelen aparecernos dentro de nuestros estudios o nos han aparecido es el famoso término del amor. Esto nos permite a nosotros ver la especificidad. Para nosotros amar en español es amar. Y, sin embargo, el griego va a tener distintas acepciones. Por ejemplo, vamos a tener desde la filía, el eros, el ágape, el pragmáticos, y cada uno de ellos tiene sus especificidades, siendo el ágape el amor perfecto, el amor que luego se aplica en términos cristianos y que no excluye a todos los demás. Es un amor que necesariamente es entregado, es un amor que necesariamente se da. Mientras que, por ejemplo, filía, o el verbo fileo, pues puede aplicar para cualquier situación. Alguien puede tener algún gusto, por ejemplo, por la música, ¿no? Entonces ahí tendríamos una filía, o es el amor que se tiene por los amigos, o un miembro de la familia. Mientras que el eros, pues aplica como esta, desde el punto de vista mítico, como una fuerza que une las cosas y permite que se cree algo más. De aquí que tengamos nosotros el término de amor erótico. O también tenemos el pragmáticos, que es aquel que se da con el tiempo. Un amor que evoluciona, se vuelve pragmático, tenemos en español el término, pero que regularmente se da entre parejas. Una vez que ha transcurrido un tiempo, se acaba la pasión y comienza un tipo de amor distinto. Este tipo de cosas son a las que nos permiten nosotros acceder. Además de ello, pues bueno, si pensamos, por ejemplo, en términos un poco más complejos, cuando nosotros tratamos de comprender cómo se comunican las cosas divinas, también el griego nos da claves para ello. Hay una cosa muy curiosa. Hay términos específicos que nosotros podemos ver en la forma en la que Cristo se comunica. Hay distintos verbos. Por ejemplo, tenemos el verbo femi, el verbo lego o el verbo laleo. Este último es muy interesante porque solamente se aplica en el Antiguo Testamento, en la traducción de la Septuaginta, para hablar acerca del modo en que Dios habla. Entonces, hay momentos en el que Cristo habla utilizando el verbo laleo, hay momentos en los que utiliza el verbo lego, simplemente afirma verdades, hay momentos en los que simplemente habla como humano o presentándonos sus distintas naturalezas. Entonces, todo ello ya nos va a permitir dar una comprensión mayor a un texto evangélico. Entonces, creo que este tipo de ejemplos nos permiten acercarnos a un ¿por qué estudiar griego? Ahora, ¿para qué? Por supuesto, esto tiene mucho que ver con la formación. La formación académica que ofrece nuestra universidad pues está enfocada sobre todo con un sentido humanista, un sentido práctico, tenemos la idea de la formación de sacerdotes, tenemos la idea de la formación de teólogos, de filósofos, que por supuesto tendrán como
parte de su formación fundamental, las lenguas de griego, latín, digo, no excluyendo a los biblistas, canonistas y demás, esto les va a permitir acercarse de una manera un tanto más científica, por supuesto, al estudio de sus disciplinas. Dentro de la teología, dentro de la filosofía, nos acercan a nosotros de manera mucho más especial. Nos da luz sobre aquello que se quería decir, nos permite hacer una mejor interpretación, nos permite a nosotros, incluso, por ejemplo, en la formación, en la cuestión homilética, la creación de mejores homilías, el dar a conocer de una manera mejor, más humana, más cercana el Evangelio. Y por supuesto, no dejando de lado que dentro de nuestra tradición existe la Septuaginta. Este texto, esta famosa traducción que se hace de las escrituras, de las Sagradas Escrituras al griego. Y que, claro, pues trae consigo ya nuevamente regreso al punto, toda una tradición de por medio en la que nuestra lengua pues va a ser el centro fundamental de toda este bagaje cultural, toda esta construcción cultural, de toda esta, digamos, forma de comprender y expresar un mundo que hasta ese momento pues se consideraba un tanto más cerrado. Y entonces nos dará la apertura, por supuesto, para poder acercarnos a otro tipo de categorías y ya yendo un poco más lejos, al estudio de la patrística, al estudio de la filosofía, a la hermenéutica textual, a la exegética, y bueno, pues insisto, en términos más prácticos, pues también a poder comprender cuestiones doctrinales, por ejemplo, la famosísima latría, hiperdulía, etcétera, todos estos términos que son concebidos dentro de nuestra cultura, dentro de nuestra lengua griega. Por esta razón, considero que es fundamental, ya que con ello, pues también formamos nosotros mejores formadores. Siempre he considerado que los que estudian griego, pues lograrán formar mejor. Por ejemplo, un sacerdote bien formado, pues tendrá la posibilidad de acercar mejor a su grey al estudio de las escrituras, de hacer mejores homilías, de dar mejores sermones, y claro, esto ampliará de manera, digamos, gradual, pues poco a poco, el pensamiento del cristiano, ¿no?, hacia una mejor comprensión de la escritura, hacia una mejor comprensión de la doctrina, y por supuesto, esto yo como experiencia cabe destacar, ¿no? Hemos traducido, hemos trabajado el credo niceno, en donde nos damos cuenta cómo este credo se concibe desde el punto de vista del griego, ¿no? Pisteuo, nicena, theon, patera, pantocratera, panton, erat, oraton, kaya oraton, poietin, etc. Toda esta construcción del pensamiento de qué es en lo que cree el cristiano. Y entonces nos damos cuenta, para empezar, el verbo pisteuo, que hay muchas formas de creer también en griego. El verbo pisteuo es poner la confianza en. Y luego, haciendo énfasis en el estudio de la morfología, tenemos una preposición, eis. Esta preposición siempre implica acción. Cuando nosotros expresamos en español, creo en un solo Dios, etc., no le damos acción. Pero el griego que dice pisteuomen eis, creo hacia, me muevo hacia, muevo mi creencia hacia allá. Simplemente con la declaración hecha en ese credo, a partir de la comprensión de la fuente griega, nos damos cuenta que la creencia es mucho más profunda que el simple hecho de decir creer. Porque creer, para nosotros en español, tiene un sentido un poco ambiguo. Entonces, esa, digamos, especificidad semántica que nos permite tener esta lengua es algo de lo que nosotros podemos valorar y que podemos comunicar una fe más fundamentada, comunicar una fe más fuerte, comunicar una fe más cristiana, es algo que nos permite el estudio de esta lengua. Dentro del contexto de nuestra universidad, la materia de griego pues busca adquirir las habilidades necesarias para la lectura, comprensión y el acercamiento hacia la hermenéutica y la exégesis de la lengua griega.
es acercarnos a las fuentes desde, por supuesto, la gramática, la morfología, la sintaxis, y entonces tener esa precisión. Por lo tanto, la materia de griego tiene una construcción que va desde la escritura, desde el comprender, el leer, hasta el poder llevar a cabo la comprensión de estructuras complejas gramaticales, de tal suerte que semánticamente nos permite a nosotros pues ya tener la habilidad de la hermenéutica y la traducción a un nivel un poco más profundo, no simplemente traducir, sino realmente comprender cuál es el texto. De aquí que la materia de griego suele darse en dos niveles. Un primer nivel que tiene un sentido más bien morfológico y uno segundo que va hacia lo sintáctico. Esta última parte es donde nosotros ya enfrentamos cada vez más texto, nos dedicamos más a la traducción, nos dedicamos más a buscar el sentido real de las palabras dentro de un contexto específico, sea filosófico, teológico, patrístico, y entonces de tal suerte que el alumno de griego, el que se ha formado en griego, pues tendrá las habilidades necesarias y las herramientas necesarias para enfrentar un texto de carácter evangélico, patrístico o filosófico. Estos dos niveles nos van a permitir a nosotros también pues llegar a esta comprensión más precisa de aquello que se quiere decir y por supuesto también dar habilidades pues para la proposición de textos, para proponer temas, para proponer conceptos desde el punto de vista del estudiante, ya que dentro de su formación pues tienen que presentar una tesis, una tesina, y esta pues puede estar basada por supuesto en el pensamiento de la antigüedad. Por lo tanto, griego pues es una materia que nos otorga, nos da una herramienta necesaria, más que un conocimiento necesario, es una herramienta que se puede utilizar en cada una de las áreas de formación del estudiante de nuestra universidad. Y pues bueno, sin más, mi nombre es Isaí Iván Fargot Flores, yo soy el profesor de griego 1 y 2 en la Facultad de Filosofía y de Teología, y pues bienvenidos a nuestra universidad. Conocimiento, testimonios, sabiduría y recomendaciones para vivir con plenitud y transformar la sociedad. Formar para transformar. Un podcast de la Universidad Pontificia de México.